Bueno, saludos a todos. En este nuevo video quería mostrarles algunos detalles de cómo manejar el software de simulación, específicamente el ANSYS en su versión 2023, la versión Electronic Desktop Student, la versión 2023. Básicamente porque hay algunas diferencias con respecto a las versiones 6 y 7 y algunas cosas que pues había mostrado que eran fáciles de ubicar en la versión 6 y 7 resultan un tanto complicadas para la simulación en esta nueva versión. Entonces vamos a tratar de explicar algunos detalles del manejo de sobre todo la visualización y cómo poder pulir un poquitico las curvas de salida. Entonces lo primero es, vamos a hacer un diseño sencillo de un diodo, un circuito con un diodo, unas resistencias. Vamos a entrar a la herramienta. Bueno, aquí le vamos a decir que no. Entramos a la herramienta, como ya les había comentado con anterioridad, y venimos aquí al icono de Simplorer para entrar al entorno de simulación de circuitos. Entonces introducimos por acá Simplorer, eso me lleva aquí a la ventana de Simplorer. Y bueno, ya aquí habíamos estado con anterioridad, aquí al lado derecho tenemos nuestras librerías. Entonces vamos a dibujar rápidamente un circuito sencillo. Vamos a buscar por acá por la pestaña de circuitos. Vamos a comenzar con los elementos pasivos. Voy a arrastrar por aquí una resistencia, vamos a colocarla por acá. Vamos a empezar a colocarla en una forma adecuada. Entonces por acá ya coloqué la resistencia, seguimos aquí en orden, pues podemos encontrar las fuentes. Entonces vamos a colocar una fuente. La idea es caracterizar el comportamiento de un diodo. Entonces el siguiente elemento va a ser el diodo. Vamos a utilizar el modelo del diodo a nivel de dispositivo. Entonces me vengo por acá a dispositivo. Vamos a tomar el primer modelo del diodo. Este diodo en principio pues lo vamos a alimentar con esta fuente. La idea es generar la característica eléctrica, es decir, la curva de voltaje versus corriente. Entonces vamos a asumir que el voltaje va a ser positivo en la parte superior, la corriente va a salir por acá y va a entrar aquí al diodo. Como este está invertido, pues vamos a rotarlo otra vez y ya lo dejamos en su posición. En la simulación pues me interesaría ver la curva de comportamiento para diferentes valores de temperatura. Entonces pues la configuración que vamos a hacer inicialmente de este diodo es, bueno, ver qué pasa cuando está a diferentes valores de temperatura. Entonces por acá en la pestaña de parámetros térmicos vamos a arrancar una temperatura bien fría y la vamos subiendo poco a poco. Por ejemplo, vamos a decirle que inicialmente vamos a tener una temperatura ambiente de unos 10 grados y ahí vamos modificando poco a poco. Este circuito también necesita para su funcionamiento una referencia. Entonces por acá está la referencia y vamos a colocar por acá en esta parte podemos encontrar los conductores, el conductor wire. Entonces alambramos todo el circuito. Entonces venimos por acá, alambramos todo el circuito y listo, ahí queda todo conectado. Entonces ya tenemos el circuito. ¿Cómo vamos a hacer la variación de voltaje sobre el diodo? Vamos a preocuparnos por ahora solamente con el cuadrante, primer cuadrante, la conducción del diodo en forward. Entonces vamos a variar el voltaje suavemente desde 0 voltios hasta, yo diría que alrededor de unos 2 voltios. Con eso ya podemos lograr el disparo del diodo. Para hacer eso, entonces voy a configurar la fuente de tensión. Podría configurarla como una fuente DC e ir variando el parámetro punto a punto, pero no es como muy conveniente para la simulación. Entonces vamos a venir aquí a unas fuentes controladas en el tiempo. Miramos todas las opciones, podremos trabajar con una triangular, una trapezoidal, pero probablemente la más fácil de configurar sea esta diente de sierra en flanco ascendente. Entonces voy a tomar esa, vamos a tener una pequeña aleta de tiburón en ascendente. Y como les decía, pues probablemente el valor máximo de voltaje interesante serían 2 voltios. Entonces la idea sería que fuera en T0, 0 voltios, y en un instante de tiempo no muy rápido, pero pues tampoco muy lento, llegara a los 2 voltios. Ese tiempo lo podríamos ajustar con la frecuencia. Recuerden que esto es una señal periódica, entonces
yo podría decir que en alrededor de un segundo llego a los 2 voltios. Para eso, pues la frecuencia sería alrededor de 1 Hz. Entonces, voy a colocarle aquí 1 Hz. No le voy a colocar retardo, quiero que arranque 0 voltios en 0 y suba linealmente. Nada de fase, nada de offset. Entonces, en general, ya tengo la fuente de tensión configurada. Ahí, para indicarme que es una diente de sierra, pues le coloca este pequeño símbolo. Ok, para controlar la corriente, pues vamos a tener nuestra resistencia. Inicialmente, pues podemos colocar un valor de resistencia que nos permita manejar la corriente. Yo, pues como solamente estoy alimentando máximo con 2 voltios, voy a colocar por acá una resistencia de alrededor de unos 20 ohmios. Con eso garantizo que en general diodos hasta pequeños de señal no van a sufrir realmente mucho. Entonces listo, ya tengo el circuito. Ahora hay que configurar los parámetros de la simulación. Entonces va a ser una simulación transitoria. Voy a hacer una simulación transitoria. Por acá por defecto ya tengo una simulación transitoria, y en este botón de arriba puedo editar precisamente esta simulación que tengo en este punto. Yo puedo agregar más entornos de simulación con diferentes parámetros y cada uno modificarlo a gusto y utilizarlos en el momento que yo quiera. Eso lo podría hacer, por ejemplo, ingresando por acá con el Twin Builder y agregar nuevos entornos de simulación transitorios. Entonces, acá, por esta parte, por Solution Tab, podemos agregar nuevos transitorios. No lo voy a hacer ahora, solamente vamos a hacer una única. De hecho, si yo agrego demasiadas y después me estorban, pues siempre puedo venir acá y eliminarlas. Perdón, por acá, y eliminar las configuraciones que estén sobrando. Por ahora, pues la que tenemos por defecto es esta TR. Entonces vamos a editarla. Como mi fuente es una fuente periódica a una frecuencia de 1 Hz, entonces en 1 Hz, es decir, en un segundo de simulación transitoria, se va a reiniciar nuevamente mi diente de sierra. Entonces ya ahí no me interesa ese nuevo comportamiento. Entonces le voy a colocar acá como tiempo total de simulación 1 segundo. Entonces coloco aquí 1 segundo, 1 y 1 segundo. Entonces ya tengo 1 segundo. Estos tiempos no son tan críticos, son los tiempos de integración, paso mínimo y paso máximo. Probablemente si manejo en microsegundos, digamos que estoy exagerando la cantidad de pasos. Por ahora vamos a dejar los pasos iguales en ambos. Vamos a decir que el paso va a ser fijo y va a ser de 1 milisegundo. Colocando 1 milisegundo en los dos, y ya con eso ya queda configurada la simulación. Entonces, para visualizar las curvas de salida, las curvas transitorias, podría hacer dos cosas. Podría colocar dentro de los instrumentos que tengo acá en la parte de circuitos, instrumentos de medida, acá en la parte de circuitos, puedo tener equipos de medida eléctricos, y agregar un voltímetro. Eso me permitiría pues mirar la señal de voltaje en alguna parte del circuito. El problema es que ahí me queda un poquito más complicado de agregar nuevas trazas sobre la misma gráfica, y pues lo que queremos es comparar diferentes trazas a diferentes temperaturas, diferentes comportamientos del diodo a diferentes temperaturas. Entonces voy a hacer otra cosa. Lo que voy a hacer es venir acá a esta parte de acá arriba, y en este menú, en este botón que está acá de reportes, agrego aquí en este pequeño botón desplegable, me da todas las opciones de reportes, y voy a escoger el 2D. Con el reporte 2D, pues él me da esta ventana grandota y me permite, pues es una ventana de visualización bidimensional, horizontal, tiempo, vertical, bueno, puede ser voltaje o corriente, y me abre esta ventana acá de las posibles variables que yo puedo agregar a esta pantalla de visualización o de reporte de simulación. Lo primero que voy a hacer antes de mirar el voltaje sobre el diodo, que es en últimas lo que me interesa, es verificar que el voltaje de la fuente esté correcto, que lo que hice al configurar la fuente es lo esperado. Entonces, para eso, pues aquí me dice pues si quiero todas las variables que están definidas, todas las variables de salida, todas las variables definidas en la simulación, corrientes y voltajes. Entonces acá me voy a parar en todas, miro que hay por defecto seleccionadas
la corriente en la fuente E1, que es la fuente de alimentación, aquí está la etiqueta, y el voltaje de la fuente E1. Entonces, por aquí vamos a graficar esa, ya la vamos a agregar. Y lo mismo para la resistencia, no aparece en el diodo, pero ya solucionamos ese problema. Si yo quisiera mirar la corriente en la resistencia R1, lo puedo ver, simplemente es agregar esta traza, lo mismo que el voltaje en R1. Pero lo interesante del software es que yo puedo hacer operaciones matemáticas. Puedo hacer operaciones matemáticas sobre estas variables. Por ahora no lo voy a hacer, pero lo que quiero ver es si la fuente está bien definida, es decir, si E1.B, el voltaje, es lo que yo esperaba. Acá en la parte de abajo, una vez yo selecciono aquí E1B, pues aparece aquí como opción de el eje Y, ¿sí? Y me da la opción acá abajo de adicionar traza. Como no hay ninguna traza, este botón que está aquí aparece desactivado. Este botón me permite modificar lo que estoy visualizando en la traza seleccionada. Y este otro botón de aquí me permite agregar una nueva traza. Entonces, si yo le doy aquí agregar traza, él me la coloca. Claro, no he visualizado nada porque no he corrido la simulación. Entonces, por ahora voy a cerrar aquí. Pero si ustedes observan acá en esta etiqueta de labels, ya me aparece con la simulación transitoria que tengo acá, TR, la curva del voltaje de la fuente E1. ¿Sí? Entonces, listo, vamos a asumir que todo está muy bien y aquí con este gran botón triángulo azul le decimos que haga el análisis. Pero antes yo les sugiero que en general vengan acá al menú View y activen la opción de mensajes. ¿Sí? Con esta opción de mensajes que está desactivada por defecto, me abre esta ventana de acá abajo y me dice qué está pasando en todo momento. Si hay un error, me dice por qué hay un error y pues en últimas cómo podría corregirlo. Entonces ahora sí, ya que está la ventana de mensajes, presionamos aquí analizar y él hace el cálculo de la simulación con los parámetros que hemos definido. Entonces, si ustedes observan, sí tengo una función que parece que es lo que queríamos, que es como una pendiente que efectivamente va de un valor al otro, que dura un segundo, pero en lugar de ir de 0 a 2, va de 2 a 0. ¿Sí? De hecho, aquí va de 2 a menos 2, no de 2 a 0. ¿Sí? Entonces, de hecho la fuente está mal definida, pero además la pendiente no es ascendente, sino descendente. El detalle aquí es que las fuentes en este software están referidas, o más bien, la visualización de las señales están referidas al punto rojo de la figura en el esquemático. Y si ustedes observan, el punto rojo está colocado en la zona negativa, no en la positiva. Entonces realmente me la está graficando al revés, ¿sí? Pero, pues, si yo la grafico de forma correcta, me debería dar una línea contraria, sentido contrario por acá, que es más o menos lo que querría. Ahora, no está todavía desde el 0, pero vamos a tratar de visualizarla primero de forma correcta. Entonces, para eso nuevamente hago doble clic en la imagen acá y busco la traza que estoy graficando es E1B. Entonces me paro justo delante, ¿sí? Y para invertir la polaridad en la visualización, simplemente le voy a colocar, como les decía, puedo hacer operaciones aritméticas acá, simplemente le voy a colocar un menos. Entonces le voy a decir que no me grafique el voltaje N1, sino menos el voltaje N1. Y para hacer el cambio no voy a agregar una nueva traza, sino que voy a aplicar los cambios a la traza ya existente. Entonces le digo aquí aplicar y listo. Y ahora sí tiene la pendiente correcta. Recuerden, en este momento no he cambiado nada de la fuente, simplemente la visualicé de la forma correcta. Ahora, la fuente está mal definida, ¿sí? En lugar de comenzar de 0, está comenzando en menos 2. Llega a 2, pero está comenzando en menos 2. Yo quiero es que comience de 0 a 2. Bueno, igual podría hacer la simulación con esto y pues estaría mirando parte de bloqueo y parte de conducción del diodo. Si yo quisiera corregir esto, es decir, que solamente me muestre la parte del primer cuadrante, solamente la parte de conducción, es decir, solamente tener una fuente con voltajes positivos, tengo que modificar la fuente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Pues lo podría hacer haciéndole doble clic a la fuente y jugando un poquitico con el offset de la fuente. Entonces,
le podría dar un offset, si yo le doy un offset en este caso de 2 voltios, le digo aquí 2 voltios, con eso me sube la fuente 2 voltios, pero entonces al subirla a 2 voltios me va a ir de 2 a 4. Y yo quiero que vaya, perdón, si yo le subo 2 voltios va a ir de 0 a 4. Y yo quiero que vaya de 0 a 2. Entonces no me va a funcionar. ¿Qué es lo que necesito entonces? Pues es subirla a 2, pero con una pendiente más pequeña. Bueno, ahí habría que mirar, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, pues esto lo podríamos hacer, por ejemplo, colocándole aquí más bien un offset de 1 y una amplitud de 1. De esa forma se corre 1 voltio hacia arriba toda la señal y pues como tiene que ascender hasta 1 voltio, pues en últimas debería variar de 0 a 2 voltios. Entonces vamos a ver si es cierto. Y listo, ahí la tenemos. Ahora sí tenemos una fuente que varía de 0 a 2 voltios en un rango de tiempo de 0 a 1 segundo. Ok, entonces ya tenemos la fuente correcta. Hay que recordar lo que les había comentado de el signo, la polaridad. Realmente la fuente la estamos definiendo como está aquí graficada, es decir, ese es el voltaje que tenemos de este nodo a este nodo, ¿sí? Ese voltaje aplicado va a caer parte sobre la resistencia, parte sobre el diodo, ¿sí? Si yo quisiera graficar el voltaje sobre la resistencia, pues es fácil porque aquí ya me dice que para la resistencia tengo R1B. Ese es el voltaje sobre la resistencia. Pero realmente no quiero graficar el voltaje sobre la resistencia, ni siquiera el de la fuente que tenemos en este momento. Yo lo que quiero es el voltaje sobre el diodo. Entonces lo que podemos pensar es que todo el voltaje del diodo, que es el que tenemos en este momento acá, ¿sí?, le puedo restar la caída de tensión sobre la resistencia. Observen que el voltaje de la fuente es este de aquí más este de acá. Y de hecho ya está con la polaridad correcta, positivo en este punto con respecto a este. Entonces si yo a este voltaje, el que estoy graficando en este momento acá, le resto el voltaje de R1, voy a obtener el voltaje del diodo. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente a esta ecuación en Y le agrego menos R1 punto B, ¿sí? Y no voy a agregar una nueva traza, voy a modificar la que ya está, la de la fuente, ¿sí? Es decir, voy a trabajar sobre esa misma traza. Entonces le digo aplicar a la traza y listo. Ya en ese momento tenemos la curva de conducción en el primer cuadrante de este diodo. Claro, es una respuesta transitoria. Inicialmente cuando pues, los voltajes son bajos, pues no hay conducción y él empieza a conducir cuando empieza a superarse los voltajes cercanos a los 0.6 voltios. ¿Listo? Ok, quiero agregar otro diodo, quiero agregar otra curva, pero con una condición de temperatura diferente. Todo lo demás del circuito igual. Entonces, para ello voy a simplemente seleccionar este circuito que ya he dibujado. Lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar por acá abajo, control V. Entonces lo voy a colocar por acá abajo, ¿sí? Si ustedes quieren. El de arriba lo pueden marcar, que este lo hicimos si ustedes recuerdan, lo habíamos marcado a una temperatura de 10 grados, ¿cierto? Entonces pueden agregarle por acá un texto, temperatura 10 grados, para que recuerden cuál es cuál. Pero este nuevo circuito, si ustedes observan, ya no tiene una fuente 1, ahora la nueva fuente está etiquetada como de 2, la resistencia pasó a R2, el diodo ahora es de 2, ¿sí? Ahora tenemos un nuevo circuito con nuevos parámetros, nuevos elementos. Ahora quiero agregar la nueva curva de conducción de este diodo. Para hacerlo, primero vamos a configurar la nueva temperatura. Este tenía 10 grados, vamos a ser un poquito exagerados. A este nuevo diodo le voy a colocar una temperatura de 100 grados, ¿sí? Como para ver los rangos. Le podemos colocar cualquier valor entre 0 y 100, pero pues aquí estamos como dos rangos extremos. Entonces, ahora sí quiero agregar la nueva curva. Entonces lo que voy a hacer es hacerle nuevamente doble clic. Y para agregar la nueva curva, si ustedes observan, aquí me quedó la información aritmética de la curva roja. Pero puedo utilizar la misma
para el nuevo circuito. Simplemente en el nuevo circuito, en lugar de E1, tengo E2. Entonces me vengo por acá y en lugar de E1 agrego E2. Y en lugar de R1 agrego R2. Entonces aquí borro también el 1 y coloco R2. Y ahora sí, no voy a hacer aplicar traza porque no quiero modificar esta que ya he colocado, sino agregar una nueva traza. Entonces aquí agregamos una nueva traza. Claro, no la he calculado. Entonces, a pesar de que ya apareció aquí, realmente esa nueva traza no la he calculado. Entonces, vamos a hacer el análisis para que él haga el análisis y me la grafique. Y listo, ahí las tenemos. Tenemos una por acá, tenemos la otra por acá. Esta primera como unos 10 grados. Recuerden que no modifiqué ningún otro parámetro del diodo. Lo conveniente sería modificar los otros parámetros del diodo. Y esta a 100 grados. Y vemos que hay una diferencia considerable. Ok, de pronto esta cosa que está aquí, esta etiqueta con esta información, me está estorbando justo en el punto donde quiero pues, analizar el comportamiento del diodo. Entonces, yo puedo analizar y modificar, de hecho, esta gráfica mejorando la visualización, haciéndole clic con el botón secundario y diciéndole que lo abra en una nueva ventana. Entonces, así, al hacerle nueva ventana, él me abre una ventana con esas curvas, ¿sí? La ventana que teníamos de resultados, ¿sí? Me la abre en una ventana de edición. Entonces, en esta ventana de edición puedo jugar con estas curvas. Lo primero que voy a hacer es esto que está acá, moverlo para que no estorbe, ¿sí? Y podemos hacer edición de las curvas. Por ejemplo, puedo venir por acá y si no me gusta ese color, observen que pues, ahí está el nombre. Si no me gusta el color, lo puedo cambiar, puedo poner, pues qué sé yo, un color diferente, ¿sí? Pero lo más interesante aquí en la edición de la curva, más que los colores, bueno, puedo hacer que muestre el símbolo, ¿sí? Que me lo muestre el símbolo. Realmente no me gusta hacer eso, pero lo pueden hacer. Lo más interesante es que aquí pueden ajustar las escalas tanto vertical como horizontal. Entonces, por ejemplo, si realmente esta parte inicial de acá no tiene mucha información, no hay mucha diferencia entre las dos curvas, pues la puedo obviar. Entonces le puedo decir, no, solamente visualíceme aquí en el eje, en la escala del eje X, desde el valor mínimo que por defecto está en 0, no es 0, hagámoslo desde 0.6, por ejemplo, 0.6 segundos, y hasta el segundo. Entonces al hacer eso, pues solamente me muestra esos valores. Podría ser algo parecido en el eje Y si solamente quiero hacer como un zoom acá arriba y mirar realmente cuál es la diferencia de voltaje entre cada una de las curvas, ¿no? Entonces aquí lo mismo, el valor mínimo está ajustado en 0 voltios. Acá el valor máximo está ajustado por defecto en 875 porque está mejorando la visualización. Pero yo le puedo decir que ese valor mínimo realmente sea cualquier valor por acá. Le puedo decir que sea bueno, ya está por defecto en milivoltios, 600 o 700 milivoltios, y pues él me va a hacer un zoom mucho más cercano a esta área de acá. Si yo tengo más curvas, pues puedo ver exactamente qué es lo que pasa de una curva a la siguiente. Les pido que sigan jugando. Bueno, por aquí hay más configuraciones de grilla. Bueno, hay una gran cantidad de configuraciones de esta gráfica. Pueden jugar con eso. Pero como les decía, lo más interesante es poder analizar en detalle el comportamiento de una curva con respecto a la otra. Mirar exactamente cuáles son los valores que tiene. Para regresar al esquemático, simplemente le doy doble clic acá en Simplorer y ya regreso al esquemático. Observen que las ediciones, bueno, algunas de las ediciones se mantienen, ¿sí? Desafortunadamente no mueve la etiqueta, esta etiqueta sigue estorbando ahí, pero la mayoría de estas ediciones se mantienen. ¿Qué les sugiero? Pues para mejorar estas visualizaciones, pues podría ser interesante ver qué pasa cuando la fuente no llega a los 2 voltios, sino mucho más de los 2 voltios. A ver si esta curva de pronto se estabiliza en algún valor, ¿sí? Y tener más temperaturas, ¿no? Pues yo le coloqué 10 grados, pero sería más realista hacerlo a 20, a 30, que serían como las temperaturas ambientes. Bueno, qué pasa en 40, 50, y mirar qué pasa con cada una de las diferentes temperaturas, cómo funciona el diodo. Y obviamente pues también sería interesante hacer estas simulaciones con parámetros más reales
respecto a un diodo específico. Bueno, esto era todo. Espero que esta pequeña guía les sirva para jugar un poco más con este software. No siendo más, me despido y mucha suerte.